Líneas notables en el triángulo. Mediatriz. ¿Y qué es la mediatriz de un triángulo? La mediatriz de un triángulo es el segmento que pasa por el punto medio de un lado del triángulo y es perpendicular a él, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Es importante recordar que el punto medio de un segmento es el punto que se ubica exactamente en su mitad, dividiéndolo en dos partes iguales. Lo anterior significa que la mediatriz de un triángulo es el segmento que pasa exactamente por la mitad de cada uno de los lados del triángulo y que forma un ángulo de 90 grados con cada uno de ellos. Para trazar las mediatrices del triángulo es necesario hacer uso de una escuadra de 45 grados o 60 grados llamada cartabón, las cuales se muestran a continuación. La razón por la cual haremos uso de estas escuadras es porque al tener un ángulo de 90 grados permiten dibujar segmentos perpendiculares, es decir, que forman 90 grados respecto a otro. En pantalla aparece un triángulo con vértices A, B y C y en este dibujaremos cada una de sus mediatrices. Inicialmente trazaremos la mediatriz relacionada con el lado del triángulo A. Y teniendo en cuenta que esta línea pasa exactamente por el punto medio de cada uno de los lados del triángulo, identificaremos el punto medio del lado A. Para hacerlo usando una regla determinaremos la longitud del lado A y podemos apreciar que esta es igual a 11 centímetros. Teniendo en cuenta que el punto medio divide exactamente a un segmento en dos partes iguales, es decir, que se encuentra en su mitad, se tiene que en el caso del lado de 11 centímetros, este se ubica en el punto 5,5, que se asocia a la mitad de 11, así como se muestra en pantalla. Posteriormente tomaremos una escuadra y la ubicaremos de tal manera que la base de la escuadra coincida con el lado A del triángulo y que el lado perpendicular sobre la escuadra coincida con el punto medio del lado del triángulo, formando un ángulo de 90 grados, así como se muestra en pantalla. Posteriormente trazamos el segmento que une el punto medio del lado A del triángulo con el lado opuesto C, obteniendo la primera mediatriz del triángulo. Posteriormente trazaremos la segunda mediatriz del triángulo. Y para esto es necesario determinar el punto medio del lado B. Para hacerlo usamos una regla que nos permita calcular la longitud del lado B, que en este caso es igual a 8 centímetros. Teniendo en cuenta que la longitud del lado B es igual a 8 centímetros, el punto medio se encuentra exactamente en su mitad, es decir, en el punto que equivale a 4 centímetros como se evidencia en pantalla. Luego tomamos la escuadra y la ubicamos sobre el lado B, que es el lado respecto al cual estamos trazando la mediatriz, de tal manera que la base de la escuadra coincida con el lado B apuntando hacia el interior del triángulo y que el punto medio coincida con el lado perpendicular de la escuadra, es decir, aquel en el que se forma el ángulo de 90 grados, así como se muestra en pantalla. Posteriormente trazamos el segmento que une el punto medio del lado B con el lado A del triángulo, obteniendo así la segunda mediatriz del triángulo. Finalmente trazamos la mediatriz asociada al lado C del triángulo. Para hacerlo usamos la regla y determinamos la longitud de este lado del triángulo. Podemos apreciar que el lado C tiene una longitud de 9,6 centímetros, lo cual significa que su punto medio se encuentra en la medida correspondiente a 4,8 centímetros. Luego ubicamos la escuadra apuntando hacia adentro del triángulo de tal manera que la base de la misma coincida con el lado C del triángulo y que la esquina del lado perpendicular de la escuadra, es decir, aquel en que se forma el ángulo de 90 grados, coincida con el punto medio del lado C, así como se muestra en pantalla. Posteriormente trazamos el segmento que une el punto medio del lado C
con el lado A del triángulo, obteniendo la tercera mediatriz de nuestro triángulo. ¿Y qué es el circuncentro en un triángulo? El circuncentro es el punto de intersección de las tres mediatrices de un triángulo, es decir, el punto del triángulo en el que se cortan las tres mediatrices. En pantalla se muestra un triángulo y en este dibujaremos las tres mediatrices. Inicialmente trazaremos la que pasa por el punto medio del lado A. Luego trazaremos la mediatriz que pasa por el punto medio del lado B. Y finalmente trazaremos la mediatriz que pasa por el punto medio del lado C del triángulo. Se puede apreciar que las tres mediatrices coinciden en un punto que en este caso queda dentro del triángulo y que recibe el nombre de circuncentro. Para todo triángulo se cumple que el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita del triángulo, es decir, el centro de la circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo. En pantalla se puede apreciar que si se dibuja la circunferencia con centro en el circuncentro, esta pasa exactamente por los tres vértices que conforman el triángulo, razón por la cual se dice que la circunferencia es circunscrita. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para enterarte de nuevos videos.